Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar para iniciar. Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te agradecemos la bendición que nos permites en este día santo tuyo presentarnos delante de tu trono celestial, Padre, para acudir y rogarte, Señor, que en tu bondad ilumines nuestras mentes, nuestros corazones y nos alimentes, Padre, con tu santa palabra, que sea de bendición, de edificación y de crecimiento, Padre, para cada uno de los presentes. Oramos, Señor nuestro, porque tu palabra santa no vuelva vacía. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el estudio de hoy, basado en el versículo 2 de la lectura que acabamos de hacer en Romanos 12, dice el versículo 2: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mas reformaos. Estamos, por la gracia de Dios, iniciando la semana de la Reforma. Y me pareció pertinente citar tanto el evento como algunas de los postulados que dieron inicio a este movimiento de la Reforma. El evento fue la colocación de 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Y esto no es algo particularmente diferente de lo que pasaba en la época. Cualquier persona que deseaba debatir colocaba sus postulados, sus tesis, en la puerta de un lugar público, de un sitio público como la iglesia en ese momento, para exponer sus puntos de vista a otras personas y que se convocara a un debate respecto de esos pensamientos. Era lo usual, digamos que eran las redes sociales de entonces, ¿no? Pegaban sus tesis en la puerta del lugar público, y así lo hizo Martín Lutero. Y quiero leerles lo que puso Martín Lutero como, digamos, convocatoria a que leyeran esas 95 tesis. Dice: disputación acerca de la determinación del valor de las indulgencias. Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del R.P. Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad, Wittenberg. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así convocó en su momento Martín Lutero, nuestro hermano Martín Lutero, a que se leyeran estas 95 tesis. El día que lo hizo fue el 31 de octubre de 1500, ahorita les digo la fecha exacta, 1517 es correcto, el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg. Y
traigo las 95 tesis, no se preocupen, no las vamos a leer todas. Hice una selección de algunas de ellas que quiero que escuchen ustedes, tomando en consideración lo que ya estudiamos por la mañana respecto de que el cristianismo, entre comillas, no era la iglesia propiamente, sino era el catolicismo romano y requería una reforma, una reorganización, y por eso es importante lo que dice Romanos 12:2, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, vamos a ver que el principio, la base, digámoslo así, de lo que Martín Lutero plantea es porque le parecía una cuestión completamente inconveniente, primero, que se vendieran indulgencias, y segundo, que el dinero que se recababa con esas indulgencias fuera dedicado a la edificación de la Catedral de San Pedro en Ciudad del Vaticano, en lo que ahora es Ciudad del Vaticano. Le parecía inconcebible, con toda razón, con justa razón, con bíblica razón. Y quiero que escuchemos algunos de estos postulados para que veamos qué es lo que veía Martín Lutero y podamos entender el concepto de la reforma y la motivación de Lutero para proponer esta reforma, porque en realidad Martín Lutero no quería salirse del catolicismo romano. Él lo único que pretendía era que el catolicismo romano fuera bíblico. Lo que no estaba consciente él es que desde el principio el catolicismo romano nunca había sido bíblico. Eso no estaba él consciente. Pero ese era el deseo del corazón de Martín Lutero. Y escuchen, primero voy a leer la tesis número 10, que dice así, y escuchen con atención, dice: mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. Fíjense ustedes, qué claridad de Lutero. Dice: mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. Estamos claros que el purgatorio no es una doctrina bíblica, no tiene un fundamento bíblico. Y es por eso que Lutero lo denuncia. Pero este era el fundamento para poder cobrar indulgencias y hacer que salieran del purgatorio supuestamente esas almas que estaban allí aprisionadas. Vamos a la tesis 21 y 22, que dicen de la siguiente forma: en consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Estamos claros y estamos de hecho totalmente de acuerdo con lo que dice Martín Lutero. Yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Es decir, se equivocan los vendedores de indulgencias cuando les dicen a los compradores que las personas por las que se adquieren estas indulgencias son absueltos de todo pecado por la indulgencia del Papa y no por la obra redentora del Señor Jesucristo. Si estamos claros. O sea, está bien nuestro hermano Martín Lutero cuando dice que se equivocan o yerran. La tesis 22. De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio,
que según los cánones, ellas debían haber pagado en esta vida. Ahí sí se equivoca nuestro hermano Lutero. Nosotros, nuestras almas, no podemos nosotros hacer nada por alcanzar la salvación. La salvación la obtenemos no por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia del Señor, es por gracia de Dios que somos salvos. Pero sí es correcto que el Papa no remite pena alguna. Dice a las almas del purgatorio, a ninguna alma. Eso es correcto. Sí estamos claros, hermanos, cómo Martín Lutero denunciaba estas prácticas y que estaban totalmente equivocadas. Incluso, vamos a ver en un momento, que carecían de todo fundamento bíblico estas prácticas. Vamos a la 27 y 28, las tesis 27 y 28. Dice: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. ¿Se acuerdan que les decía que eso decían los vendedores de las indulgencias? Que en cuanto se depositaba la moneda y sonaba en el cepo, en ese instante el alma salía del purgatorio. Y Martín Lutero lo señala como una falsedad y dice: mera doctrina humana. Esto no es de Dios, esto se lo inventaron ustedes. Nos damos cuenta también de la valentía de nuestro hermano Martín Lutero, porque estaba poniéndose en contra del sistema religioso más poderoso establecido. No era cualquier cosa criticar estos puntos. Era algo muy importante el mantenerse firme como lo hizo Lutero. Pero también él se dio cuenta, siendo maestro de palabra divina, como leímos, de las Sagradas Escrituras, siendo el maestro, se dio cuenta que estas prácticas no eran bíblicas, no eran doctrinalmente correctas, no venían de Dios, y por eso las denuncia. La tesis 28 dice: cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. ¿Sí se fijan cómo claramente dice: pero ustedes lo predican porque se quieren robar ese dinero? Pero no es porque Dios lo diga así, no es porque Dios lo haya mandado en su palabra de esa manera. ¿Sí estamos claros, hermanos? Interesante la manera en que veía Lutero hace 5 siglos al catolicismo romano. Y créanme que no ha cambiado mucho en realidad. Vamos a la tesis 33. Dice: hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable reconciliado con Dios. Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque es una falacia, porque es una mentira, porque de hecho el término religión viene del latín religare, que quiere decir volver a ligar o volver a unir. En el caso de la religión, volver a unir a Dios con el hombre o al hombre con Dios. Y nosotros hemos escuchado o escuchamos que hay muchas religiones. En realidad, en términos estrictos, no hay sino una religión.
y es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por el Señor Jesucristo. Es el único medio que nos reúne, que nos vuelve a ligar con Dios. Por lo tanto, es la única religión. Las demás pueden ser opiniones, pero no religiones, porque no reúnen al hombre con Dios. De hecho, lo alejan de Dios. Si estamos claros con esto. Y nos damos cuenta. Y así lo veía Martín Lutero. Dice, hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa nos reúnen con Dios. Porque no es así. Fuertes declaraciones de Martín Lutero. Vamos ahora a la 36. De hecho, hermanos, si les interesa a alguno de ustedes tener estas 95 tesis, se las puedo pasar, las tengo en un PDF, se los puedo compartir sin ningún problema, para que las puedan leer ustedes con detenimiento y con más cuidado, y todas, porque pues no vamos a leer todas. Y bueno, se van a dar cuenta cómo Martín Lutero en realidad seguía creyendo en la autoridad del Papa y pensaba que el Papa era una persona sana, correcta, conveniente. Y vamos a ver cómo lo decía Lutero y lo podemos desmentir a partir de las palabras de Lutero. El hecho de que el Papa sea una persona sana, buena, conveniente, porque no lo es. Ni entonces, ni hoy. Vamos a continuar estudiando esto. La tesis 36 y 37 dicen lo siguiente. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa aún sin carta de indulgencias. Totalmente cierto, porque por gracia sois salvos. ¿Sí? Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido de sus pecados es perdonado por Dios y por eso tenemos la entrada al cielo. No por el perdón papal. Y la 37 dice, cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin cartas de indulgencias. ¿Sí? El Señor Jesucristo lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que está afirmando Martín Lutero. Cualquier cristiano verdadero, vivo o muerto, tiene participación con Cristo porque la obra salvadora, la obra redentora fue consumada en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, y resucitó al tercer día para darte la vida eterna y para darnos a todos los hijos de Dios la vida eterna. Eso es lo que está proponiendo en esta tesis Martín Lutero, cosa que el catolicismo romano no asumía. Vamos al 49. Dice, hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si a causa de ellas pierden el temor de Dios. Que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero son muy nocivas si a causa de ellas pierden el temor de Dios. Si nos damos cuenta de lo que dice Martín Lutero.
Básicamente está diciendo que las indulgencias no sirven para nada. Dice que son muy útiles si no se confía en ellas, pero que son muy nocivas si por una indulgencia el cristiano, entre comillas, se olvida de Dios. Y es correcto. Esto, de hecho, nosotros como presbiterianos conservadores lo conocemos como la perseverancia de los santos, la doctrina de la perseverancia de los santos, que no porque ya somos salvos nos olvidamos de comportarnos como Dios quiere que lo hagamos, sino precisamente porque somos salvos nos comportamos como Dios quiere que lo hagamos, porque ya somos salvos, no para hacerlo, sino porque ya somos salvos. ¿Sí estamos claros, hermanos? Y esto lo proponía en la tesis 49 Martín Lutero. Son muy nocivas si a causa de ellas se pierde el temor de Dios. Y después vamos a ver 3 tesis, una detrás de la otra, porque vienen relacionadas, y son la 50, 51 y 52, que dicen de la siguiente forma: debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Fíjense lo que está diciendo Martín Lutero. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera lo que estaban haciendo los vendedores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas. Aquí vemos cómo Martín Lutero pensaba bien del Papa y suponía que no se enteraba de las maneras en que se estaban vendiendo las indulgencias. Por el otro lado, podemos constatar que aunque llegaron a saberlo porque Martín Lutero se los comunicó, la Basílica de San Pedro ahí está, todavía existe, hasta nuestros días, 500 años después. Ahí está la Basílica de San Pedro, lo cual quiere decir que no la redujeron a cenizas y que sí la construyeron con la piel, la carne y los huesos de las ovejas del catolicismo romano. Si nos damos cuenta, hermanos, fuertes palabras de Martín Lutero. La 51 dice: debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su pecunio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias sonsacaron el dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro si fuera menester. Es decir, que si el Papa supiera cómo, dice Lutero, sonsacaron a esos feligreses para que dieran su dinero, el Papa les debería pagar de regreso lo que habían invertido en la construcción de la Basílica de San Pedro, aun si se requiriera venderla. Pues no ha sido vendida y tampoco se le regresó ningún dinero a nadie. Martín Lutero creía, aún en ese momento, en que el Papa era una persona sana, buena, misericordiosa, justa, cosa que no fue, ni es ni será, porque no es de Dios ese cargo.
La 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencia, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. Lutero tenía muy claro que la salvación no se podía alcanzar pagando, que no se podía obtener con actos o con obras o con hechos, sino por gracia, porque así lo leyó en la palabra de Dios. Nadie se lo reveló sino Dios mismo a través del estudio de su palabra. Vamos a la 62 ahora. Dice, el verdadero tesoro de la iglesia, fíjense ustedes, el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Esto enseñaba Martín Lutero. El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. La 63 dice, empero este tesoro es, con razón, muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. Los que están en la curia religiosa los pone al final. Este tesoro es muy odiado en la curia religiosa. Es lo que está diciendo Martín Lutero. Y la tesis 63 dice, 64, en cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente grato, porque hace que los postreros sean primeros. Los que el Evangelio pone al último, las indulgencias los ponen al principio. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos, de la podredumbre de esta doctrina? De lo satánico de verdad que es, y que era y que es esta doctrina de la venta de indulgencias. Si se pudiera comprar el cielo, como si se pudiera comprar el cielo. No solo el cielo, sino la vida eterna. Y esto, Martín Lutero, por la gracia de Dios, lo pudo inteligir solamente leyendo la palabra de Dios. Porque él fue tanto maestro, llegó al grado de maestría, como que era profesor de Sagradas Escrituras en la Universidad de Wittenberg. Entonces, vamos ahora, ya estamos terminando, vamos a las 79 y 80. Dice, es blasfemia aseverar que la cruz, con las armas papales llamativamente erecta, equivale a la cruz de Cristo. La cruz con las armas papales llamativamente erecta equivale a la cruz de Cristo, es blasfemia. Fíjense ustedes cómo verdaderamente, aunque respetaba la figura del Papa, con esto se convertía en detractor de la institución papal. Sí estamos claros, porque dice es blasfemia asumir o decir que este Señor y sus símbolos son equivalentes a la verdadera cruz de Cristo. Y fíjense ustedes lo que dice la tesis 80. Tendrán que rendir cuenta los obispos, curas y teólogos al permitir que charlas tales, como lo que dice la tesis 79, se propongan al pueblo. Es decir,
como lo dijo en otras palabras el Señor Jesucristo, que el que hiciere caer a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse en lo profundo de la mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Los, como dice aquí, obispos, curas, teólogos que escandalizaron a los feligreses en su momento con estas conversaciones, dice, tendrán que rendir cuenta. Y no aquí, y no ante un tribunal humano, sino delante del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso. Tendrán que rendir cuentas. Todavía tendrán que rendir cuentas porque aún no es el juicio. Esas personas seguramente están en el infierno aguardando el juicio. Y así lo establece Martín Lutero. Las siguientes dos tesis, 81 y 82, dicen lo siguiente: esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aun para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. Esta es una afirmación diciendo que, bueno, ni a los más apacibles, ni a los más tranquilos, ni a los más académicos les resulta sencillo no cuestionar al Papa en sus acciones. Y fíjense lo que dice la tesis 82. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? Es decir, si tanto amor hay por las almas que están encarceladas en el purgatorio, ¿por qué no, en vez de cobrar para sacarlas, las liberan sin cobro? Una pregunta muy suspicaz, una pregunta muy preclara, muy interesante. Dice, bueno, ¿cómo para qué les están sacando dinero si lo que realmente se necesita es que salgan las almas del purgatorio, supuestamente? Pues mejor no cobren nada y que salgan todas las almas y así con gusto hasta van a dar, ¿no? Si nos damos cuenta, muy inteligente Martín Lutero, muy perspicaz y poniendo el dedo en la llaga, porque lo que al Papa y a toda la curia religiosa menos les importaba era que las almas salían del purgatorio. Bueno, ellos estaban claros que ni existía el purgatorio, que se lo habían inventado ellos. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Fuertes declaraciones de Martín Lutero, y pocas veces las analizamos, pocas veces, es más, muchas veces yo he estado en muchos estudios sobre la Reforma, y si no me equivoco, solo en los estudios que yo he dado se han mencionado las 95 tesis. Bueno, las tesis como tal. No he escuchado otra predicación que diga en las tesis, y pues es el fundamento del pensamiento reformado. Y es importante que lo conozcamos. Finalmente, las últimas dos, 94 y 95. Dice, la 94, es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno. Es decir, las penas
naturales de la vida, no literalmente la varias muertes, porque eso tampoco es bíblico, y literalmente estar en el infierno tampoco, sino las penurias de la vida. El 95, la tesis 95 dice: y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de paz que daban las indulgencias. Entonces, Martín Lutero tenía claro que la salvación no se puede pagar, no se puede alcanzar por obras, porque no hay obra que pueda alcanzar a librarnos de nuestros pecados, sino solo la obra perfecta y preciosa del Señor Jesucristo, como una vida pura desde la concepción hasta su muerte, un ministerio perfecto, un sacerdote y un cordero en condiciones perfectísimas para satisfacer la demanda de Dios que dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo divino, la bendición que Dios te regala por gracia, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que entendía Lutero. Y eso es lo que el clero romano no aceptaba, porque le restaba el capital que requerían para sus magnas obras. De hecho, el capital lo sigue teniendo el clero romano. No sé si lo haya dicho antes acá, pero Ciudad del Vaticano es el país con mayor Producto Interno Bruto per cápita, y no producen absolutamente nada. Nada. Países industrializados no tienen el Producto Interno Bruto que tiene Ciudad del Vaticano en proporción, porque es un país chiquitito, es un país que se puede cruzar en 1 hora caminando, es un país pequeñito. Y sin embargo, acumulan la mayor riqueza por persona en el mundo. En nuestros días, todavía. Para que vean que todavía necesita una reforma ese catolicismo romano que no es cristiano. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Qué importante, qué interesante analizar el pensamiento de nuestro hermano Martín Lutero hace 500 años y cómo hacía falta entonces y cómo hoy sigue siendo vigente ese pensamiento. Y que entonces podamos tener claridad y conciencia de por qué celebramos el día, la semana, el mes de la Reforma. De la Reforma Protestante de 1517 o a partir de 1517. ¿Sí estamos claros, hermanos? Me gustaría terminar con una oración. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro celestial, gracias porque has ilustrado en su momento a nuestro hermano Martín Lutero. Gracias porque esas enseñanzas que tú le diste, Padre, a través del estudio de tu santa palabra, nos han llegado más de 500 años después.
y hoy tocan nuestro corazón e iluminan nuestras vidas, entendiendo mejor tu palabra santa. Te pedimos, Padre nuestro celestial, que tu palabra nos edifique conforme a la multitud de tus bondades y que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros al escuchar estas palabras y tu santa palabra. Oramos, Señor nuestro, rogándote tu bendición para cada uno de nosotros, en el nombre precioso y bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.